Celebramos hoy el domingo 23º durante el año. La Iglesia, a través de las lecturas de este día, comienza con una especial exhortación de Dios al hombre. Sean fuertes, no teman. En un lenguaje claro, Él se muestra con amor de Padre para acompañarnos y consolarnos en cada momento de nuestras vidas. Pero más, y especialmente a quienes están oprimidos por el pecado, por la enfermedad, por la soledad, por la privación de libertad y sobre todo por la falta de fe. De la misma manera que Cristo devolvió el poder de escuchar y hablar al sordomudo, puesto en su presencia por quienes confiando en su poder lo invocaron, de igual manera nos invita hoy el Señor a buscarlo, invocarlo y confiar en su amor misericordioso y así liberarnos a través suyo de nuestras opresiones. También y fundamentalmente a través del encuentro personal con Él, recibir la necesaria energía vital que nos permita vivir en plenitud a pesar del sufrimiento que nos habita como parte de la vida misma. La presencia de Jesús en la Eucaristía hoy, como cada domingo, nos abre la puerta de su corazón para que, con la gracia de la humildad, pidamos tener también un corazón manso, paciente, bueno, semejante al suyo. Con la esperanza de búsqueda y encuentro, en presencia de la Virgen María, recibimos a nuestro obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien en nombre del mismo Cristo presidirá esta Santa Misa, y lo hacemos uniendo nuestros corazones con la oración hecha canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pedimos para celebrar perdón. dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pedimos perdón por haber sido indiferentes a la palabra del Señor siempre que se nos ha manifestado de distintas maneras. Perdón, Señor, yo te ofendí. Perdóname por no comprender que me amabas antes de nacer, que me
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso, Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios. Quitas el pecado, demuestra tu compasión, tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo altísimo Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Oremos. Nos unimos a la oración de nuestro pastor para pedirle a nuestro Padre que nos acoja también a nosotros en sus cuidados paternales. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos con la liturgia de la palabra. A un pueblo que no escucha ni ve a Dios, el profeta le anuncia la alegría de la salvación. Serán hombres nuevos porque verán y oirán. Lectura del libro de Isaías. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios. En respuesta a la promesa del Señor, el Salmo alaba al Señor por las maravillas que obra en los más débiles. Participamos de esta oración aclamando: alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos e endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. El apóstol Santiago
nos invita a reconocer a los pobres, acogiéndolos con cariño como privilegiados herederos del reino. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestidos. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Palabra de Dios. La curación que Jesús realiza en el sordomudo es un claro signo y también una invitación para liberarnos de las opresiones y rebeldías que ciegan nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber abierto nuestro corazón a la palabra del Señor, escuchamos la enseñanza de nuestro pastor. Queridos hermanos y hermanas, el relato evangélico que acabamos de escuchar es relativamente breve, pero al mismo tiempo rico en enseñanzas y muy interpelante para cada uno, personalmente, y para todos en comunidad. Fijémonos en primer lugar en Jesús, en sus actitudes, en sus gestos. Ante todo, el evangelista nos dice que desde Tiro pasa por Sidón y atraviesa la región de la Decápolis, es decir, una zona habitada por pueblos paganos, pueblos que no pertenecían al pueblo elegido de Israel. Y entonces, seguramente, este discapacitado que traen ante Jesús era un pagano. Jesús lo atiende, Jesús lo cura. Es una muestra, a través de este gesto,
de la universalidad de la salvación. Jesús ha venido en el pueblo de Israel, pero no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Él es el Salvador de todos. Qué bueno esto, pensándolo en la perspectiva de este jubileo de la misericordia, a la cual nos está invitando el Papa Francisco y que va a comenzar, Dios mediante, el próximo 8 de diciembre. El Papa quiere que la misericordia de Dios llegue a todos, con tal que nosotros abramos el corazón y tengamos una disposición de cambio, de transformación de nuestra vida. Abrir el corazón a la misericordia de Dios. Y en ese sentido, no ser ni estrechos ni mezquinos, ni con respecto a nosotros mismos, ni con respecto a los demás. El Señor quiere que todos los hombres se salven. Y Jesús procede de esa manera, y el gesto es emblemático. Es en favor de un pagano. Un sordomudo, es decir, alguien que tenía dificultades para hablar con los demás y seguramente para invocar a Dios. Ahora, el Señor se detiene, no pasa de largo, lo aparta, con lo cual también está indicando que quiere hacer un gesto personalizado, atendiéndolo a Él como si fuera el único. Coloca los dedos en los oídos y toca con su saliva la lengua. Es decir, el Señor no tiene reparos en establecer la cercanía con este enfermo. Más aún, un contacto. El Señor no se avergüenza de eso, como no se ha avergonzado de acercarse a la condición humana y hacerse uno de nosotros en el seno de la Virgen Santísima. Y el Señor invoca y al mismo tiempo hace una curación, señalando que Él es el enviado, viene en nombre del Padre, Él es el misionero del Padre, pero es Señor. Y entonces Él también cuida, cura al que lo necesita. Y el sordo vuelve a oír, o mejor, empieza a oír, y dice el evangelista que se le soltó la lengua y hablaba normalmente. El Señor pide que eso no se difunda, pero sabemos que ese pedido está en función de que no se malinterprete su misión, que se lea en otra clave que no sea la adecuada, la clave religiosa. Pero la alabanza brota espontánea, todo lo ha hecho bien. Ahora decimos un texto que es interpelante para nosotros. Por eso, después de mirar a Jesús, mirémonos a nosotros y veamos nuestras sorderas para escuchar a los demás. Pero yo diría, no seamos tremendistas en nuestro análisis. Nadie es totalmente sordo para con los demás, pero algunas sorderas tenemos. Y entonces es bueno mirarlas, reconocerlas. Así como también miremos nuestras sorderas con respecto a Dios. Tampoco acá seamos tremendistas. No es que nunca lo escuchamos, pero algunas veces sí, somos sordos de frente al Señor. Fijémonos
en el camino pastoral de nuestra arquidiócesis venimos insistiendo sobre la centralidad que la palabra de Dios tiene que tener en nuestras vidas personales, en nuestra vida comunitaria. Y todavía hay como una lentitud para tomar el texto de la Biblia en nuestras manos, para tomar los santos evangelios y leerlo con frecuencia. Es cierto, ha habido toda una costumbre y un modo de vivir que no ha tenido suficientemente en cuenta esto de leer con frecuencia y con cariño la palabra de Dios. Pero eso es una suerte de sordera. Y tenemos que pedirle al Señor que nos libere de eso y poner de nuestra parte lo mejor para acercarnos a esa palabra con frecuencia, sabiendo que es como una carta que Dios nos escribe a todos en común y a cada uno en particular. Querer realmente la palabra de Dios y escucharla con un corazón abierto. Pedirle al Señor que nos libere de cualquier tipo de sordera para con su palabra. Y también podemos fijarnos en nuestras dificultades para hablar con los demás. Nuestras dificultades para decir una palabra de reconocimiento, una palabra de gratitud, una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Son formas de sufrir la mudez. Cuando el Papa vino a Brasil, decía que había como 3 palabras que podían transformar nuestra relación con los demás. Permiso, gracias, perdón. Como diciendo, bueno, no avasallar la vida de los demás, ser agradecidos y sabiendo que todos somos frágiles, reconocer esas falencias y disculparnos humildemente. Todo eso hace la vida más humana, más digna. 3 palabras. Y entonces, bueno, que se nos suelte la lengua para esas palabras con nuestros hermanos. Y también que se nos suelte la lengua para hablarle al Señor. Y ahí tenemos que empezar siempre pidiendo perdón por nuestras fragilidades, dando gracias por los inmensos bienes que Dios de una u otra manera siempre nos regala, y para pedir su ayuda, de manera de crecer día a día en fidelidad. Y entonces ahí también se nos suelta la lengua para dirigirnos a Dios nuestro Señor. El Señor que puede curar nuestras sorderas y que puede curar nuestra dificultad para hablar. Ahora, decíamos que este texto evangélico era también interpelante en lo que hace a nuestra vida en comunidad, en sociedad. Y entonces es una invitación para que no seamos sordos a esto que Dios nos dice de cuidar la vida, de cuidar la vida. Pensemos en lo que hace poco el Papa Francisco nos ha confiado con esta encíclica Laudato Si, donde el Papa nos invita a cuidar la casa común, donde nos dice de una ecología integral, en donde cuidamos no solamente el ambiente, no solamente la diversidad, la biodiversidad, sino también y sobre todo la vida humana, que es el culmen
de la creación visible. Toda vida humana, especialmente la que es más frágil. Y en ese sentido, profundo dolor que hemos vivido la semana pasada con el asesinato del padre Luis Cortés, el descuido de la vida, el menosprecio de la vida, fue arrebatada esa vida de una manera espantosa e injusta. Cuidar toda vida y cuidar toda la vida desde su concepción hasta su fin natural. Cuando el Papa vino de nuevo por Latinoamérica y estuvo por Ecuador, Bolivia, Paraguay, a lo largo de todo ese viaje apostólico, una y otra vez estuvo invitándonos a cuidarnos, a cuidar la vida y a cuidarnos. Resuena eso para nosotros, especialmente en Córdoba, porque queremos en este año inspirarnos en el lema pastoral que dice: con Jesucristo nos cuidamos como hermanos. No estar sordos a ese llamado del Señor a través de su iglesia, a través de la palabra del Papa, que nos recuerda en definitiva la palabra misma de Dios. No dejar de escuchar ese Dios que nos habla en el corazón, en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Pedirle al Señor que como comunidad, como sociedad, nos libere de todo tipo de sorderas. Y el evangelista dice que cuando el Señor curó al sordomudo, se le soltó la lengua y hablaba normalmente. Hablaba normalmente. Esto nos tiene que hacer pensar también en las dificultades que nosotros en la sociedad tenemos para hablar normalmente. Fijémonos el espacio y el lugar que se está dando a veces casi con naturalidad a actitudes y expresiones de violencia, violencia verbal, agresiones, que después de ahí pueden pasar a actitudes y gestos violentos, agresivos. No puede ser que lo aceptemos con naturalidad. Tenemos que reaccionar frente a eso. No podemos mostrarnos indiferentes. Bueno, es así. Ya pasará. Sino reaccionar. Porque si no, esas actitudes van generando una escalada que después terminan incluso en esas expresiones más fuertes de desprecio a la vida, de lo que el Papa Juan Pablo II decía de la cultura de la muerte. ¿Cómo se hace para reaccionar frente a eso? ¿Cómo se hace para hablar normalmente? Y bueno, esto es algo que hay que cultivar en casa, empezando por allí. ¿Cómo nos tratamos en casa? Los esposos, los padres con los hijos con los padres, los hermanos entre sí. El lenguaje es respetuoso, está penetrado de bondad, es paciente, es benevolente. Y eso hay que educarlo y tenemos que corregir las deficiencias que haya en esto. Acostumbrarnos a hablar normalmente. Y cuando vamos a la escuela, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, esto tiene que seguir cultivándose y en la misma línea.
Decimos, la educación nos va a abrir horizontes, sí, supuesto de que sea no simplemente la adquisición de conocimientos, sino también la práctica de virtudes que nos permita no solo afirmar valores, sino concretarlos en nuestra vida cotidiana. También ahí, tarea ardua hoy para un directivo, para un docente, pero indispensable, indispensable. Todos nosotros hemos sido formados en ámbitos en donde se nos fue indicando lo que correspondía hacer y se nos fue corrigiendo acerca de lo que hacíamos incorrectamente. Así vamos aprendiendo y afianzando la costumbre de hablar normalmente y no de una manera que sea agresiva, que pueda ser indigna de nuestra condición humana. Y en la sociedad, desde las relaciones laborales, las relaciones comerciales, las relaciones sociales, también ahí tenemos que crecer en actitudes de respeto, de consideración, de bondad. Así vamos aprendiendo y practicando esto de hablar normalmente y saliendo al cruce de toda expresión inadecuada. Al mismo tiempo que, como sociedad, bregando para que haya cada vez una mayor justicia y equidad, que vaya dejando de lado todo resentimiento, todo rencor, que a veces es como el caldo de cultivo de esas actitudes fuertes, de esas actitudes destempladas. El Evangelio, como decimos, es interpelante, en lo personal, en lo comunitario, en lo social. Ojalá nosotros, atendiendo a lo que hace Jesús, acudamos a Él, le pidamos la gracia de poder escuchar correctamente y poder hablar normalmente y así construir un mundo, una sociedad que sea más humana, cada vez más digna. Y esta Eucaristía la celebramos en esta parroquia que honra a la Virgen Santísima con ese título tan lindo de Santa María de la Paz. Ahora, qué bueno es descubrir esto de la paz en el corazón de la Virgen, porque vivió estrecheces. Pensemos, tuvo que dar a luz en una cueva, en un refugio de animales. El Papa dice, pero bastó un poco de pañales y una montaña de ternura para hacer de ese ámbito un lugar para recibir al Hijo de Dios que se hacía uno de nosotros. Y conoció angustia, como que tuvo que andar con su esposo y con su hijo peregrina y extranjera en Egipto. Y que digamos, al pie de la cruz, qué angustias, pero llena de esperanza, siempre, también al pie de la cruz. Y cuando la vemos ahí junto a los discípulos, esperando el don del Espíritu en Pentecostés, qué bueno que ella la invoquemos. Y me parece que en estas circunstancias es bueno invocar a la Virgen Santísima, a Santa María de la Paz, cuando un pueblo hermano, aunque lejano geográficamente, cercano por muchos motivos, porque algunos de sus hijos, o al menos de descendientes de sus hijos, están entre nosotros. Me estoy refiriendo a Siria, el martirio que vive esta nación. Y el Papa Francisco invitó que mañana en todo el mundo sea una jornada de oración y de ayuno, pidiendo por la paz en Siria.
qué bueno que nosotros también hoy pidamos a Santa María de la Paz que regale, que alcance el don de la paz a esta dolida nación que ha sufrido y sufre tanto, para que no nos quedemos simplemente con las imágenes impactantes de los niñitos muertos, de los rostros dolidos de los niños, de los que van caminando casi sin rumbo, buscando nuevos horizontes, que los acompañemos también al menos con una oración sentida. Se lo pidamos a la Virgen, a Santa María de la Paz. Pidámosle por nuestros hermanos que en Siria sufren las consecuencias de la guerra. Que así sea. Hemos escuchado y meditado la homilía de nuestro obispo. Ahora con él demos testimonio de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada una de las intenciones respondemos: abre nuestro corazón para imitar tu bondad. Abre nuestro corazón para imitar tu bondad. Dios de bondad, te pedimos por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que en su palabra y en sus gestos reconozcamos el mensaje de salvación que nos da tu Hijo Jesús. Oremos. Abre nuestro corazón para imitar tu bondad. Dios de misericordia, te pedimos por nuestro obispo Carlos José y su auxiliar Pedro Javier, para que tu Espíritu los fortalezca en sus dones y guíe a nuestra Iglesia hacia la verdad, el amor compartido y la esperanza. Oremos. Abre corazón para imitar tu bondad. Señor de todo consuelo, te pedimos por los migrantes, hoy en su día, para que la Virgen María conforte y ayude a todos los que viven lejos de su tierra y huyen de las guerras, e inspire en todos los pueblos sentimientos de comprensión y acogida. Oremos. Abre nuestro corazón para imitar tu bondad. Te pedimos, Señor, por el próximo sínodo de la familia que comenzará en el mes de octubre, para que ilumine a quienes participan de él, por nuestras familias, especialmente por las que más sufren. Oremos. Abre nuestro corazón para imitar tu bondad. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta parroquia Santa María de la Paz, por los aquí presentes y por quienes viven a través de la radio esta Santa Misa, especialmente los que sufren, los que tienen menos, para que encuentren en nosotros el gesto, la palabra oportuna y el verdadero compromiso de trabajar por una convivencia más justa y más fraterna. Oremos. Abre nuestro corazón para imitar tu bondad. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Santísima Virgen María, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Junto al pan y el vino, presentemos al Señor el fruto de nuestra generosidad
para socorrer a los más necesitados. Ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan, junto con ellos te damos el trabajo y el dolor, la dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que entre nosotros está. Este pan será su cuerpo, el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unido a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos José, su obispo auxiliar Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, San Jorge, Santa Cecilia, San Antonio María Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesús tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de filial confianza, digamos como Jesús enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. Señor contigo. También contigo. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Vivamos este momento con actitud de confianza y amor. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. El Señor nos llama ahora a entrar en una íntima comunión con Él, que solo será posible si también entramos en una íntima comunión con cada uno de nuestros hermanos, sobre todo con los que más nos necesitan. Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual, para lo cual los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Ven a mí, te he recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país, hoy desde la parroquia Santa María de la Paz, ubicada en Pasaje César Doallén 4500 de Barrio Poeta Lugones, a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas para los abonados de cable de la ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo será transmitida desde la parroquia Santa Cruz, calle Julio Arroca 464, Barrio Güemes, Córdoba. Sepulcro vencedor, es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor. El próximo sábado 12 por la tarde y domingo 13 de septiembre se realizará la colecta Más por Menos bajo el lema Demos más para que otros sufran menos. Ofrezcamos nuestro gesto de generosidad a nuestros hermanos más pobres y necesitados. Con motivo de las elecciones del próximo domingo 13, la misa radial se transmitirá solo por FM 106.9 y la cadena 3. Invitamos a rezar la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de despedirnos, quería hacer saber a la comunidad arquidiocesana de Córdoba que el pasado martes la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino envió un mensaje de condolencia motivo de la muerte trágica del padre Luis Cortés. La comunicación firmada por su presidente, Monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe, expresaba la cercanía con respecto a toda la comunidad arquidiocesana, al presbiterio, y formulaba votos para que en nuestra patria crezcamos en una convivencia serena, respetuosa, justa, que sea realmente digna para todos. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, a su presidente, Monseñor Arancedo. El Señor esté con ustedes. El Dios de toda gracia, que los ha llamado en Cristo a su eterna gloria, los afiance y los conserve fuertes y constantes en la fe. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. En el Evangelio hemos escuchado la curación de un sordomudo. Ahora, al terminar nuestra Eucaristía dominical, nos despedimos con el compromiso de dejar que el Señor también cure nuestra sordera a su palabra y nos ayude a ver las necesidades de nuestros hermanos. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año. Con Jesús nos cuidamos como hermanos. Hasta el próximo domingo, desde la parroquia Santa Cruz, Julio Arroca 464, Barrio Güemes. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias. Siento una vez más
hombres